Hola amigos y bienvenidos a un capítulo más del Poder de la Enseñanza. El canal se llama así, El Poder de la Enseñanza. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer estar con ustedes como siempre, como cada semana se los menciono. Muchas gracias por acompañarme a través de las escrituras. El objetivo, como siempre, se los hago recordar y creo que he sido repetitivo en cada semana es poder no solamente brindar información, sino brindarles alternativas para que puedan enseñar ese conocimiento a las demás personas. Y obviamente que el objetivo es poder venir a Cristo y la idea es edificarnos en la venida a Cristo. Eh, Ese es el propósito. El propósito es poder conocer un poquito más las escrituras, poder adquirir un poquito más de información, alternativas, son puntos de vista y obviamente uno puede tomarlo, dejarlo o adquirirlo, pero la idea y el objetivo principal es venir a Cristo, como siempre se los he mencionado. Ya estamos al final. El día de hoy es prácticamente la última clase del mes de julio. Se terminó el séptimo mes del año, julio. Nos vamos a ver la semana del 25 de julio según el manual de Ven, Sígueme, el cual hemos tratado de poder seguirlo y tratamos y vamos a tratar de seguir haciéndolo del 25 de julio al 31 de julio. El libro que toca el día de hoy es el libro de Esther. Así que veremos a Esther. El título de la clase que ha puesto el manual para esta hora tú has llegado. No es una afirmación, sino es una pregunta, ¿no? Pone una parte de la pregunta que le hace Mardoqueo. Vamos a conocer a estos personajes. Mardoqueo le hace a Esther, ¿no? Para esta hora tú has llegado. Es decir, para este tiempo tú has llegado. Para hacer esto tú has llegado, tú has sido elegida, porque sabemos que Esther se convierte en una reina, que ya lo vamos a ver en la clase. Para esta época, en otras palabras, le está diciendo, ¿no? Para esta época tú has sido llamada. Son sinónimos de esa pregunta, ¿no? Una pregunta que también se nos hace a nosotros. Para esta época hemos venido a este mundo. Para esta época estamos acá. Para esta hora hemos sido elegidos. Hay propósito en ello, ¿no? Todos tenemos un propósito. Esta clase veremos a una heroína, ¿no? Ya el femenino de héroe, pues la heroína, ¿no? Ya es tiempo, creo. Siempre ha sido el tiempo, porque siempre se habla de los varones, pero este libro se hablará de una mujer, de Esther, ¿no? En Proverbios capítulo 31, versículo 10, eh, dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Eso es lo que dice Proverbios capítulo 31, versículo 10, y creo que se aplica, ¿no? Se aplica a Esther y se aplica el ejemplo a todas nuestras mujeres, mujeres que en este tiempo son valoradas también, ¿no? Y de repente no son valoradas, pero la idea es que sean valoradas y este libro creo que nos va a enseñar eso. ¿Qué veremos el día de hoy en la clase? Veremos a un rey con sus decisiones quizás alocadas, quizás justas o quizás injustas. Veremos a una reina que desobedece, veremos a Esther, que es elegida por su belleza, tal como muestra la foto en la lámina izquierda. Para ser la reina es elegida por su belleza Esther, de un imperio y la cual es el objetivo. Ahora veremos fue el objetivo de que ella sea elegida la reina de un imperio, ¿no? No, ya no están en Jerusalén, ella está viviendo en un imperio, el imperio persa, que el día de hoy vamos a verlo. También conoceremos en la clase, tal como muestra la lámina derecha, la vida de Mardoqueo. Mardoqueo es el que está en el caballo, y de Amán, ¿no? De Amán, en la parte que lo está paseando en el caballo, levantando la mano y pregonando, ¿no? Según la lámina que vemos en la foto de la mano derecha. Ahora empezaremos y para ello hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué sabemos del libro de Esther? Eh, no ha sido un libro muy conocido, ¿no? Pero sí algo, pero no es tan conocido, no es tan mentado en nuestras reuniones dominicales. Nosotros no hay muchos versículos tan hermosos como para poder repetirlo en cada clase.
pero vamos a conocer un poco. Esther no escribió el libro, en primer lugar, que lleva su nombre, pero en él se encuentra su historia completa, que tuvo lugar en un tiempo en que muchos judíos se encontraban en Persia. Ya lo vamos a ver, el resumen acerca de el contexto en qué parte de la historia estamos, ¿no? Esto ha sucedido más o menos, estamos hablando de Esther en el año 460, sigue disminuyendo al 430 antes de Cristo, ¿no? Y relata pues la forma en que las valerosas acciones de Esther salvaron a su pueblo de la destrucción. Para saber los años de contexto de la historia, más o menos, hay que recordar que Ciro fue el primer rey del imperio persa, creo que lo vimos la semana pasada, y lo sucedió su hijo Cambises, que reinó un corto tiempo, ¿no? Después de la muerte de este, un hombre llamado Darío fue rey durante muchos años. Cuando Darío murió, su hijo Jerjes reinó como cuarto rey del imperio persa. Jerjes, nombre griego, se conoce en el libro de Esther como Asuero, nombre persa, ¿no? En la historia, ustedes lo pueden encontrar en la historia universal, lo conocen como Jerjes primero, pero acá también se le conocen las escrituras como Asuero, es el mismo, ¿no? Asuero es un nombre persa, ¿no? Y Jerjes es nombre griego. Eh, lo que vemos también es que la reputación de este rey, de Jerjes primero, ha sufrido más que cualquier, más que cualquier otro rey persa, pues, ¿no? En la historia no es tan un rey tan apoteósico, tan grande como lo vamos a ver, sino siempre es maltratado este rey, ¿no? En el libro bíblico de Esther, Jerjes I, conocido como Asuero, es un rey que toma decisiones ilógicas y está dominado por las mujeres, ¿no? Así es conocido este rey. Así es conocido en la historia, ¿no? Aun cuando el libro de Esther viene después del de Nehemías en la Biblia, ¿no? La semana pasada hemos visto el libro de Nehemías, cronológicamente lo han puesto después del libro de Esther, después de Nehemías. Los acontecimientos que se relatan en él ocurrieron 30 años antes del libro de Nehemías. Entonces, primero debería ser, si lo vemos por años, por la cronología, debería ser primero el libro de Esther y luego el libro de Nehemías. Es decir, primero ocurre la historia de Esther y después de 30 años la historia de Nehemías. Jerjes, o el rey Asuero, era el rey que se mostró tan amistoso hacia Nehemías y los judíos. Quizás eso debiera a los acontecimientos que se describen en el libro de Esther, ¿no? Puede ser que sin esos sucesos el libro de Nehemías ni siquiera hubiera existido, ¿no? Es por eso que Nehemías casi tiene las facilidades, ¿no? De poder ir a Jerusalén, como lo vimos la semana pasada. No olvidemos que el rey Ciro decretó que los judíos regresen a Jerusalén después de 70 años de cautividad, pero no todos regresaron, sino más o menos 50 o 60,000 regresaron. ¿Qué pasó con los que no regresaron? Esto es lo mismo en la actualidad. Hay como 8 millones en Israel, en el país de Israel en la actualidad, pero hay más de 10 millones pues por el resto del mundo, ¿no? Están diseminados todos los israelitas. Lo mismo sucedió en esa época, ¿no? Lo mismo. Aquí veremos la primera nota. El libro de Esther es uno de solo 2 libros en la Biblia con el nombre de una mujer. El otro libro, no olvidemos que es Ruth, que ya lo vimos. La historia de Esther es única en la Biblia debido a que el nombre de Dios no se menciona en este libro y no lo vemos actuar en la misma manera como leemos pues en los otros libros históricos, pero veremos que Dios definitivamente pues no está ausente. El autor del libro es desconocido, aunque algunas tradiciones dicen que posiblemente fue el mismo Mardoqueo quien escribió el libro. Esther no nace en Jerusalén, por si acaso, o Israel. Ella no es israelita de nacimiento, ¿no? Pero no olvidemos que antes no habían límites. Como siempre lo recuerdo, siempre los menciono, no había límites territoriales, ¿no? Como el día de hoy para el nacimiento. Eso lo vimos con los israelitas que nacieron en Egipto, pero no se consideraron egipcios, sino israelitas. El nombre judío de Esther era Adasa. Adasa.
¿no? Así lo mencionan las escrituras, los versículos. Esther no es un nombre judío, es un nombre persa. Ella fue criada por su primo Mardoqueo cuando quedó huérfana, que ahora lo vamos a ver también, ¿no? Así es que eso es fin de la nota, la primera nota que hemos empezado en este libro. Muchísimos judíos no regresaron a Israel. Al comienzo, cuando llegaron cautivos, estaban deseosos de orar y cantar himnos, pero dijeron que cómo lo harían, ¿no? Se hacían esa pregunta, ¿cómo lo vamos a hacer ahora? Y encima aprender otro idioma y olvidarse de su idioma, mm, era complicado, ¿no? Pero ahora ellos se olvidaron de Sion. Su ciudad estaba destruida y vivían en el imperio más grande del mundo. La comodidad les hizo olvidar el pacto que ellos hicieron. ¿Y dónde dice eso? Veamos en Salmos capítulo 137, versículo 6. Salmos 137, 6, tal como dice la diapositiva. Vamos a leer. Mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferentemente asunto de mi alegría. Ellos se han olvidado y su lengua está silenciosa. Su lengua hebrea ha enmudecido. Ellos se han olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de ellos. Y el libro de Esther nos enseña la misericordia de Dios a pesar que ustedes me han olvidado. Yo todavía los recuerdo. ¿No? Eso dice Salmos, ¿no? Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordar. Pero sin embargo, pues obviamente, cuando estaban en Persia, muchos no regresaron, ya estaban mudos, pero el Señor en su misericordia es el que actúa. Ahora sí, entramos al libro de Esther. En el versículo 1 se menciona el rey Asuero. Este rey Asuero es bien conocido en la historia, aunque se le conoce mejor como Jerjes, como ya lo mencioné. Él heredó el imperio persa, el inmenso imperio persa de su padre Darío I. El rey Asuero celebra 3 fiestas reales, ¿no? La primera fiesta era para todos los gobernantes del reino. La segunda fiesta fue para el pueblo. El motivo de estas fiestas era la soberbia, pues, ¿no? Mostrar, impresionar lo que se tenía a todos, ¿no? El poder que el rey tenía. ¿Por qué? Porque iba luego, una vez que impresionaba, iba a tener la aprobación del pueblo, de los demás gobernantes, para poder ir a hacer otra pelea, otra guerra. Ese era el objetivo, ¿no? Y la tercera fiesta fue para las mujeres en el palacio. Y la anfitriona, pues, fue la reina Basti. ¿Quién era la reina Basti? Esposa del rey Asuero. En el versículo 10 dice, cuando el corazón del rey estaba alegre por el vino, eso indica que estaba borracho, no hay otra manera de estar alegre por el vino, ya que no era un vinicultor, es decir, que no se encargaba del proceso del vino, estaba alegre, en otras palabras, pues estaba en estado etílico, ¿no? Más hablando diplomáticamente. Si el rey estaba mostrando todo lo que tenía, también tenía que mostrar a su compañera, la belleza de su reina. La reina era la cereza del pastel y tenía que mostrar, ¿no? En el versículo 12 nos dice que la reina no quiso comparecer, es decir, no le obedece al rey. Nota. Hay algunas historias, pero son solamente historias, por si acaso, y no quiere decir que son verdaderas, donde mencionan que estas historias que dicen que ella estuvo dispuesta a ir, incluso desnuda, porque era el día más esperado por las reinas. No olvidemos que la vanidad muchas veces es compañera de la belleza. Las reinas querían que las luzcan, que sepan todos que ella es la más hermosa y ser la envidia de todos los presentes. Pero dicen la historia que Dios la hirió con lepra. Obvio que por lo que tenía que suceder después. Son solamente historias. ¿Será verdad o no? No está comprobado. Así que fin de la nota. Curioso, ¿verdad? Curiosa historia lo que menciona. Por otro lado, ahora vemos, también podemos decir que la reina Basti es una mujer muy prudente porque no quiso comparecer ante un grupo de etílicos, ¿no? De borrachos, tan solo para que la vean. Los versículos siguientes nos dicen que el rey consulta con sus sabios qué hacer con la reina que se ha negado a cumplir con una orden del rey,
Pero no solamente eso, sino que una esposa se ha negado a cumplir la orden de un esposo. Este ejemplo se haría público y todos lo sabrían. Todos comentarían luego que la mujer no le hizo caso a su esposo y que muy posiblemente las esposas también tomarían esto como ejemplo y ya no obedecerían a sus esposos. Ahora vemos la desobediencia de una esposa a su esposo. ¿Hasta qué punto la esposa debe obedecer a su esposo? Uno se debe hacer esa pregunta. Veamos qué dice el elder Peterson. Vamos a empezar viendo lo que dicen algunas autoridades. Según el orden de los cielos, el marido tiene la autoridad para presidir en el hogar. Esto es algo que no se puede cambiar. Sin embargo, la manera en que lo haga se debe considerar y, si es necesario, cambiar. A veces, considerando su papel como cabeza del hogar, el esposo piensa que eso le da el derecho de exigir perfección o dictar arbitrariamente lo que su esposa debe hacer. Pero en cualquier hogar que tenga como base un cimiento de rectitud, debe existir una relación de compañerismo entre marido y mujer. El marido no debe dar órdenes, sino que él y su esposa deben analizar la situación hasta que puedan llegar a una decisión con la que los dos estén de acuerdo. El hombre necesita comprender que la única manera en que puede tener una influencia benéfica en su esposa e hijos es mediante el amor, el elogio y la paciencia, nunca mediante la fuerza y la coerción. Eso dijo el elder Burke Peterson, ¿no? El injusto dominio en el matrimonio, eso lo dijo en el año 90, eso lo encontramos en la Leona en el mes de junio. Grandes consejos y sobre todo saber que esta clase pues se tiene que resaltar a la mujer, ¿no? Eh, el elder Peterson dijo, el marido no debe dar órdenes, ¿no? Sino obviamente pues tiene que haber una comunicación, una relación de compañerismo más que todo, ¿no? Igual, ya que los dos son iguales. En el capítulo 2, al ver que el rey estaba solo, se proponen pues buscar una reina para el reino. Para ello buscan en todo el país a la futura reina que el rey elegiría. Según los historiadores dicen que hubieron 400 candidatas, ¿no? Imagínense, pues bueno, también el imperio era inmenso, ¿no? 400 candidatas para ser la reina. Pues quién no quería ser la reina, ¿no? Saber de que a través del nombramiento de reina pues cambiaba la vida, ¿no? Cambiaba la vida de ella y de su familia. Entonces, obviamente que deseaban eh, que la hija pues de una familia pues sea elegida, ¿no? En este capítulo nos menciona Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Él era judío exiliado, es decir, sacado de su país, llevado a otro. Cuando fue, pues invadió Jerusalén, lo trajeron a Mardoqueo a Babilonia. Al parecer vino con sus tíos, los cuales tuvieron una hija, estos tíos, llamada Adasa, pero en persa se llamaba Esther, que significa estrella, y fue criado por su primo Mardoqueo. Esther era pues una hermosa mujer. Sabemos que en la Biblia siempre se habla de la belleza de las mujeres, pero Esther era una mujer bella. En realidad, ella sí podemos decir que era bella. No la hemos conocido, no hay fotos de ella, pero ella sí era bella. ¿Por qué? Porque compitió pues con más de 400 mujeres para ser la reina, ¿no? Tuvo que ser hermosa para ser elegida, no había otra alternativa, ¿no? En el versículo 8, por cierto, Mardoqueo cría a Esther. ¿Por qué? Porque los padres de Esther fallecen. No se indica debido a qué, cuál es el motivo, pero es por eso que Mardoqueo lo llega a criar a Esther, ¿no? Como un padre putativo viene a ser, ¿no? En el versículo 8 dice que ella fue tomada, no sabemos si a la fuerza o no, nos referimos a Esther, porque también para una mujer pues ser elegida la reina le cambiaba la vida, ¿no? Quizás Esther no fue tomada del todo, o sea, la fuerza, ¿no? Sino también por voluntad. Por lo que Esther es seleccionada y se queda con Hegai. ¿Quién es Hegai? Es un eunuco para que pueda prepararse por un tiempo para poder presentarse ante el rey. Además que le dieron 7 doncellas para que le ayuden en su preparación, ¿no? Eunuco,
Hegai es un eunuco, eso quiere decir que está castrado. El rey pues tenía esa gente, ¿para qué? Para que preparen a las futuras candidatas a reina, ¿no? Obviamente los castraban de tal manera que puedan confiar en ellos, ¿no? Y ellos se encargaban de la belleza, que ahora lo vamos a ver, la belleza de las futuras reinas, ¿no? Los versículos 10 y 11 nos dice que ella, Esther, escondió sus orígenes, su parentela y su pueblo, ¿no? Ella no niega a Dios específicamente, sino que al inicio tenía que ocultarlo para que pueda entrar al certamen. Si no, no hubiese sido, si no hubiese sido pues descartada inmediatamente, ¿no? Esto no indica que debemos negar ser cristianos. El ser cristianos debemos decirlo para que algún día Dios no se avergüence de nosotros. Reconocemos que hay situaciones en las cuales Dios nos pide que seamos reservados en cuanto a nuestra identidad cristiana, no con el propósito de encubrirla permanentemente, sino de esperar el momento oportuno para revelarla. Aparentemente Mardoqueo sintió que esto era lo correcto en esta circunstancia. Y Esther estuvo de acuerdo, ¿no? Esta competencia pues no fue fácil, ¿no? Sino muy peligrosa para Esther. Es por eso que tiene que actuar muy prudentemente, ¿no? Las mujeres tenían que estar 12 meses en preparación, dice el versículo 12. Una razón para tan larga preparación era saber si las mujeres estaban embarazadas al llegar al harén, ¿no? Y también era para evitar que el rey tuviera que ser pues padre de un hijo que no fuera de él. Por eso se menciona que eran cuidadas por el eunuco. Además de los aceites y perfumes eran necesarios porque los cuerpos de hombres y mujeres en aquellos países calurosos emitían, evocaban por sí mismos pues aromas desagradables, ¿no? Si estas personas no se ponían sus aceites, sus perfumes, ¿no? Nota, estamos hablando del año 450 años antes de Cristo. No olvidemos que no contaban pues con ciertas comodidades que nosotros contamos como duchas, como baños, no contaban con desagüe como para bañarse diariamente o como tener un baño para hacer sus necesidades fisiológicas. Los perfumes nacen para disminuir estos olores. Persia era uno de los muchos países famosos por sus perfumes aromáticos y por las costumbres antiguas para la preparación de las novias, incluyendo los rituales de baños, delineado de cejas, pintura en manos y pies, maquillaje facial y aplicaciones de una pasta de belleza sobre todo el cuerpo para aclarar el tono de la piel y remover manchas y lunares, ¿no? Era curioso, persa, ¿no? Los persas eran pues amaban eso, ¿no? Eran conocidos por esos perfumes y esos olores, cremas que se ponían en el cuerpo. Fin de la nota. De las 400 candidatas que competían, una era la elegida para ser la reina y las otras, por si acaso, no regresaban a casa, ¿no? Regresaban al harén, donde quedaban como viudas perpetuas, ya que no podían casarse con otro hombre. Eso era otro problema. En el capítulo 2, versículo 17 de Esther, dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las otras vírgenes. Y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Esther es elegida la reina y en el versículo 20 dice que Esther no ha declarado su identidad. Algunos piensan que el libro de Esther lleva demasiado lejos la idea de ocultar la identidad. Este libro ha sido criticado, el libro de Esther, porque no menciona el nombre de Dios, tal como lo mencioné al inicio. Muchos no lo comparten justamente por eso. En el versículo 21 dice que Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Esta posición indica que Mardoqueo pues estaba relacionado con quienes tomaban las decisiones, ¿no? Y con los hombres de influencia en el reino. Mardoqueo se entera que están planeando matar al rey. Disimuladamente se enteró de eso, ¿no? En el versículo 22, cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey. Mardoqueo no dijo, bien pudo haber dicho, pero él no dijo, soy un judío en exilio, bajo un rey pagano, así que no me importa si lo matan.
Por el contrario, ¿no? Él cumplió el pensamiento de Pedro, ¿no? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17, dice, aún antes de que Pedro lo escribiera, ¿verdad? Temed a Dios, honrad al rey, es lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Además, Mardoqueo cumplió también, pues, el artículo de fe número 12, ¿no? Que dio el profeta José Smith. Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Esta amenaza de asesinato era real. Tan real fue que con el tiempo Asuero fue asesinado por su primer ministro, ¿no? Quien puso a Artajerjes I en el trono, ¿no? Con el tiempo, bueno, ya no lo menciona aquí el libro de Esther, pero Asuero muere. ¿Y cómo muere? Asesinado por su primer ministro. Siempre habían esas tramas de matar a los reyes, ¿no? Entonces, esto, eh, a lo que se enteró Mardoqueo, era común, era muy común, era real. Como toda historia, no puede haber pues solo lo bueno, sino que tiene que haber lo malo, así que veremos lo malo también. En el capítulo 3 aparece un personaje llamado Amán, hijo de Amedata, Agageo, Agag, no es Agageo se pronuncia, ¿no? Porque tiene una U en medio. Agageo. Amán era descendiente de Agag, quien era el rey de los amalecitas, el pueblo que había sido enemigo a muerte de los israelitas por generaciones. Eso lo vamos a ver ahorita con más descripción, ¿no? Vamos a ver entonces que a partir del capítulo 3 entra un personaje que es llamado Amán. En el capítulo 3, versículos del 2 al 3, los primeros 3 versículos, dice que Mardoqueo pues no se arrodillaba, ¿no? Ni se humillaba. En la Biblia, eh, obviamente que a Amán le dan poder, llega a tener poder por el reino, se menciona debido a qué, así que él sale y toda la gente se humilla, toda la gente se le inclina a él, menos Mardoqueo. Mardoqueo no, no se arrodilla, no se humilla, nada. En la Biblia no he encontrado yo un mandamiento en contra de arrodillarse o humillarse ante un líder político como símbolo de respeto. Pero Mardoqueo pues debió haber sabido algo sobre este Amán, que lo persuadió de que Amán era indigno de honor, de tal honor. Tal vez simplemente su ascendencia, ¿no? No se dice por qué no se arrodillaba Mardoqueo ante este hombre. Mardoqueo no se inclinó ni tuvo reverencia. En el Antiguo Testamento a menudo demuestra el nacionalismo del reino de Israel en lugar de una comprensión del reino de Dios. Nacionalismo porque ya estás en otro país, has sido conquistado, te guste o no te guste. Si uno está en otro país exiliado porque otro país te conquistó, tienes que obedecer las normas y reglas de ese país. Mardoqueo, como judío orgulloso, se niega a inclinarse ante Amán. Si tuviera que pedir consejo a los líderes de la iglesia el día de hoy, probablemente pues nos dirían, nos habrían recordado respetar las leyes del país, nos leerían el artículo 12, los artículos de fe. Incluso se le puede citar lo siguiente: creemos que todos los hombres están obligados a sostener y apoyar a los gobiernos respectivos de los países donde resida. ¿Dónde dice eso? Doctrina y Convenio 134.5. Lo vuelvo a leer. Creemos que todos los hombres están obligados a sostener y a apoyar a los gobiernos respectivos de los países donde residan. Bien o mal, dice al fin del versículo, bien o mal, un sentido de nacionalismo judío pues no le permitiría a Mardoqueo inclinarse ni reverenciar a Amán. Él no lo hizo, ¿no? Da a entender que parece que lo conocía, ya lo vamos a ver, o por un sentido de nacionalismo, ¿no? Yo soy un israelita, no me inclino ante nadie, a pesar que estoy exiliado, a pesar que tú me has conquistado. Un poco medio terco, ¿no? La pregunta es, ¿deberíamos considerar a Mardoqueo un héroe o un villano? El libro de Esther lo pinta como un héroe, pero su terca negativa a mostrar reverencia casi, o sea, la terquedad que él tuvo a poder demostrar o a mostrar la reverencia, casi les cuesta la vida pues a todos los judíos, ¿no? Tan solo por eso.
Entonces hay que tener a veces, mm, analizarlo si está bien o está mal, ¿no? Porque iban a morir pues millones de judíos. Nota, con lo que diga, quizás salga de contexto de la clase, pero es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saberlo para entender un poco más la clase. Dentro de poco se va a celebrar pues el Mundial de Fútbol celebrado en Qatar, ¿no? Muchos piensan en ir a ver el Mundial, ¿no? Los que obviamente tienen un poco de posibilidades económicas, ¿no? Pero el país pues ha puesto normas para ingresar. Nadie puede, por ejemplo, una de sus normas es nadie puede beber en la calle, no puedes ingresar bebidas alcohólicas al estadio. Antes de solicitar la visa de ingreso, tienes que llenar una hoja donde están todas las normas a cumplir. El país ha puesto sus normas y si quieres ir, pues se tienen que cumplir las normas. De lo contrario, no puedes ingresar. Eso es cuando uno pues está en otro país, ¿no? Así de simple. Lo hago esta mención por la relación que toma Mardoqueo. Es un exiliado y la pregunta es, ¿tiene o no tiene que inclinarse ante Amán, que tiene el poder? ¿Tiene o no que inclinarse ante el rey? Es la pregunta, ¿no? Fin de la nota. Cada uno ya se tendría que responder. ¿Qué hacemos en ese caso? En el versículo 3 le dicen los demás, ¿no? ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Le dicen, ¿no? No leemos ninguna orden específica del rey Asuero en la cual se ordenara que todo el mundo debería inclinarse delante de Amán. O quizás la orden estaba implícita en la promoción, ¿no?, que recibió Amán, porque le pusieron sobre los demás. De repente era por eso. El versículo 4 dice que Mardoqueo ya declaró que es judío, por lo tanto quizás indicaba que les dijo que no se inclinaba ante nadie, porque él tenía a Jehová como Dios y no iba a venerar a Amán como Dios. En el versículo 5 lo vamos a leer como está en la diapositiva, dice, y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni le rendía homenaje y se llenó de ira. Se llenó de ira al verlo a Mardoqueo que no se le inclina. Amán era un hombre sumamente altivo e inseguro. Solo podía verse exitoso si todos los demás pues pensaban que lo era. Qué gran enseñanza que nos deja Amán, ¿no? Una enseñanza del odio, lo que hace el odio. Un hombre que vive tranquilo y feliz con un puesto importante en el gobierno, pero veremos en qué termina con su odio, pues que desencadena, ¿no? Al decir se llenó de ira es porque no lo tenía, pero permitió que la ira, como un líquido, llena un vaso. Asimismo llenó la ira su alma. Nota, al comienzo es complicado dar una opinión sobre Mardoqueo, ya que menciona que es un judío, nacido en Jerusalén, que con sus tíos son exiliados y viven en el imperio persa. Sus tíos mueren, como lo mencioné, y él se hace cargo de su prima Esther. Mardoqueo sabía las normas judías, sabía las leyes, sabía que no se debía mezclar, no debían mezclarse con los demás pueblos. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué accede que su prima se case con un extranjero? Él es bien nacionalista, cuando le conviene. No me inclino ante Amán, que es un pagano. Perfecto, estás muy bien. ¿Por qué? Porque indica que nadie debe inclinarse ante un hombre. Me parece muy bien. Pero la ley también indicaba, mi querido Mardoqueo, que ningún judío tenía que casarse con un pagano, con un extranjero. ¿Acaso accedió por el poder? Es decir, si es que se casa con un pobre extranjero, ¿estaba mal? Pero si se casaba con un rey extranjero, ¿estaba bien? Esa es la pregunta. Esto me hace acordar al chiste que dice que llega la hija jovencita, la promesa de la familia, la esperanza de la familia, y le dice a sus padres, papá, me voy a casar. El padre enojado le dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que te vas a casar? Y la educación que te estamos dando, los gastos que hemos hecho en ti, la vida futura que tienes, las enseñanzas que te ha dado tu madre, el ejemplo que le vas a dar a tus hermanos menores,
La jovencita llorando le dice, papá, ¿con quién me voy a casar? Es con el príncipe de Dinamarca. El padre le dice, pero hijita de mi vida, tú sabes que siempre te apoyamos en tus decisiones, por lo que sigue adelante nomás. ¿Cuándo vamos a visitarlo a su familia? Cuenta con nosotros. Obvio, obvio, que no es tanto si te casas o no, sino con quién te casas. Ese es un chiste de salón, ¿no? Fin de la nota. Creo que aplicaba para entenderlo el caso de Mardoqueo, ¿no? Mardoqueo, si se cree nacionalista, al no inclinarse porque permite pues que su prima Esther se case. Vamos a ver lo que menciona el presidente Monson. Él dice, el enojo no resuelve nada ni edifica nada, pero puede destruirlo todo. Todos hemos sentido enojo. Puede que sea cuando las cosas no salgan como queremos, o una reacción a algo que se nos dijo o que se dijo de nosotros. Tal vez lo sintamos cuando las personas no se comportan como quisiéramos, o cuando tenemos que esperar por algo más tiempo de lo que pensábamos. Quizás nos enojemos cuando los demás no pueden ver las cosas desde nuestro punto de vista. Parecería haber innumerables razones para enojarnos. Enojarse es ceder a la influencia de Satanás. Nadie puede hacernos enojar. Es nuestra decisión. Si deseamos tener un buen espíritu en todo momento, debemos escoger no enojarnos. Testifico que eso es posible. El enojo, la herramienta de Satanás, es destructiva de muchísimas formas. Eso lo dijo el presidente Monzo en la Conferencia General de octubre del 2009. Lo pueden encontrar. El tema se llama Sé prudente, a tu alma gobernada. Obviamente que Amán pues no era nada prudente y serio, obviamente, al enojo, a la ira, ¿no? Mucho más grande que el enojo, tiene ira. Esther, pasamos al capítulo 3, en el versículo 6, dice, pero le pareció poco echar mano solo a Mardoqueo, porque ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Al ver Amán que Mardoqueo no se le inclina, a él le pareció poco echar mano solo a Mardoqueo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le habían dicho cuál era el pueblo. Y procuró Amán no solamente destruir a Mardoqueo, sino destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Vemos en este versículo el accionar de la cólera, de la ira, tanto así que le pareció poco echar mano solo a Mardoqueo. Es decir, esto no se queda así, su atrevimiento se tiene que pagar incluso con el pueblo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino. Es lo que dice el versículo 6. La ira de Amán lo llevó a desquitarse con todos los judíos en el reino. Esta situación expuso el odio que Amán tenía contra todos los judíos. ¿La culpa de quién fue? Esa es la pregunta. ¿Fue de Mardoqueo por no arrodillarse? ¿Fue porque Amán era un soberbio y quería que todos se inclinen ante él? ¿De quién fue la culpa? Eso es lo que siempre nos preguntamos cuando estamos en un dilema, en un problema o cuando estamos airados, cuando estamos enojados. ¿Fue culpa de él? ¿Fue culpa de la situación? ¿Fue culpa de los demás? Decimos. De la paz, tranquilidad y felicidad que tenían Amán, pasó a tener odio, cólera, ira, a estar pensando y maquinando cómo vengarse. El presidente Nelson nos dice, ninguno de nosotros puede controlar a las naciones, ni las acciones de los demás, ni siquiera las de nuestra propia familia, pero sí podemos controlarnos a nosotros mismos. Mis queridos hermanos y hermanas, mi llamado a ustedes hoy es que pongan fin a conflictos que se desatan en su corazón, en su hogar y en su vida. Entierren todas y cada una de las inclinaciones de hacer daño a los demás, sean esas inclinaciones el mal genio, una lengua afilada, o un rencor contra alguien que les ha hecho daño. El Salvador nos mandó que volviéramos la otra mejilla,
que amáramos a nuestros enemigos y que oráramos por los que nos ultrajan. Puede resultar difícil y doloroso deshacerse del enojo cuando parece estar tan justificado. Y puede parecer imposible perdonar a quienes han hecho daño a los inocentes con sus actos destructivos. Sin embargo, el Salvador nos exhortó a perdonar a todos los hombres. Somos seguidores del Príncipe de Paz. Ahora, más que nunca necesitamos la paz que solo Él puede brindar. Presidente Nelson, Conferencia General de abril del año 2022, el año pasado, ¿no? El poder del ímpetu espiritual. En Esther capítulo 3, versículo 6 dice que Amán procuró destruir a todos los judíos. El gran Josefo, otra vez lo mencionamos, al historiador Josefo, dice, ahora bien, había un tal Amán que solía entrar al rey y los extranjeros y los persas lo adoraron. Como Artajerjes había mandado que se le rindiera tal honor, pero Mardoqueo era tan sabio y tan observador de las leyes de su propio país que no quiso adorar al hombre. Eso lo dice Josefo, ¿no? Josefo también es judío. Entonces, alaba a Mardoqueo, ¿no? Cuando Amán observó esto, preguntó de dónde venía y cuando entendió que era judío, se indignó contra él. Y dijo dentro de sí que mientras los persas, que eran hombres libres, lo adoraban, este hombre, que no era más que un esclavo, no se digna a hacerlo. Así que cuando quiso castigar a Mardoqueo, pensó que era poca cosa pedirle al rey que solo él pudiera ser castigado. Más bien determinó abolir a toda la nación, porque él era naturalmente enemigo de los judíos, a causa de la nación de los amalecitas, de la cual él era, y había sido destruido por los judíos. Eso lo dice Josefo, ¿no? Ahí tiene un libro, el libro Antigüedades de los Judíos se llama. En el versículo 9, ahí fin de lo que el comentario de Josefo, ¿no? En el versículo 9 dice, decrétese que sean destruidos. Eso da la orden a Amán, ¿no? Amán sube, llega hasta el rey para comentarles pues que iba a dar una orden, no menciona quiénes, pero la idea es destruir, muy sabiamente lo hace Amán para que puedan destruir los judíos, ¿no? Él menciona que hay un pueblo rebelde con sus costumbres y que puede ser peligroso, ¿no? Y el rey pues accede. Amán le sugirió organizar el asesinato masivo del pueblo judío. Amán no informó al rey Asuero cuántos de este pueblo había en su reino. Asuero probablemente consideró que esto era una amenaza relativamente pequeña, así que él accede, ¿no? Es más, Amán le dice, pagaré 10,000 talentos de plata, ¿no? De su dinero. ¿Hasta dónde puede llegar el odio, no? Esto era básicamente una promesa de soborno, ¿no? Prácticamente lo estaba sobornando al rey, ¿no? Este dinero no iba a salir de la bolsa de Amán, sería obtenido pues de las propiedades de los judíos sacrificados. Todo esto sucedió debido a la inseguridad y orgullo herido pues de un malvado hombre, ¿no? Amán recibe el poder de hacer lo que quiera con el pueblo judío. Supuestamente el rey Asuero no sabía la magnitud que comprendía su decreto. Es más, le dice que no desea el dinero que supuestamente le va a dar Amán, sino que se quede con ese dinero ya que es algo bueno para el reino. En el versículo 13 del capítulo 3 menciona, y fueron enviadas cartas por medio de mensajeros a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, tanto a los jóvenes como a los ancianos, a los niños pequeños y a las mujeres, en un solo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para apoderarse de sus bienes. Es decir, todos morirían. Un decreto de exterminio total, un decreto donde desaparecerían a los judíos. Algo similar ocurre con los nazis que mataron a muchísimos judíos en la Segunda Guerra Mundial. El capítulo 3 termina diciendo que luego que se dio el decreto y se comunica a todo el imperio, Amán y el rey Asuero se sientan a beber, a poder disfrutar de su poder y contemplar mientras la ciudad pues está consternada con ese decreto, ¿no? Ambos no sabían lo que estaban haciendo, no sabían que el pueblo judío era el pueblo de Dios. Luego veremos lo que le sucede a Amán y con el tiempo el mismo rey Asuero moriría pues en una traición, ¿no? Amán prácticamente pues lo está traicionando. Nota. Ahora sí vamos a ver otra nota. Hay muchas notas en este libro, ¿no? Nota. ¿Quién era en realidad Amán el Agegeo? Agegeo.
Así se pronuncia, medio difícil. ¿Quién era él? Amán era descendiente de Agag. ¿Quién era Agag? Lo vimos en una clase pasada. Para recordar un poquito, vamos a hacer memoria, porque de repente ya nos hemos olvidado. Agag era un rey enemigo de Israel en los tiempos del rey Saúl. Saúl, el primer rey de Israel. Cuando Saúl estaba en su mejor apogeo y tuvo que ir a matar a todos los amalequitas, recordemos, esa fue la orden que recibió, pero Saúl mató a todos menos al rey y a los mejores animales y también pudo rescatar lo mejor de sus tesoros. ¿Recuerdan? A lo que Samuel, en ese tiempo el profeta, dijo en Primera de Samuel, para ir recordando, capítulo 15, su famosa frase, ¿no? El versículo 22, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el cebo de los carneros. Luego Samuel pide que traigan al rey Agag. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 32 y 33, lo vamos a leer. Dice, después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él delicadamente y dijo a Agag, contento él, ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Y Samuel, mirándolo fijamente, dijo, bueno, fijamente lo digo yo, ¿no? Eso no dice el versículo 33. Dice, y Samuel dijo, como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Fin del versículo. No olvidemos que Samuel había sido pues el gran profeta de Israel, había sido criado en el tabernáculo, saca el cuchillo, sabía cómo degollar animales, obviamente pues los animales se parecen a nosotros, no le fue difícil degollar pues y cortar en pedazos, descuartizarlo al rey Agag. Eso ya lo vimos en una clase. Creo que ahora ya lo recordamos. ¿Y qué tiene que ver esto con la historia de ahora? Entonces, ¿quién era Amán? Ahora sí, descendiente de este rey Agag. Ahora sí ya va cobrando significado. Amán, del que estamos hablando en la historia de Esther, es descendiente del rey Agag. Obviamente, un rey inicuo que fue despedazado por Samuel el profeta, que fue cortado en pedazos. Ellos eran los amalequitas. Muchos estudiosos dicen que si los amalequitas hubiesen estado en el poder, Amán sería el rey por ser descendiente de Agag. Eso lo sabía muy bien Amán. Es por eso que llegó su oportunidad de poder ejercer su venganza, sin saber que estaba dando un decreto en contra del pueblo de Jehová. Ahora, ¿quién era Mardoqueo? Pasamos al otro bando. ¿Quién es Mardoqueo? Aunque ya hablé también un poquito de él, ahora diré algo más de Mardoqueo. Era de la tribu de Benjamín, es decir, descendiente de quién? De Saúl, el rey Saúl. Si Saúl hubiese seguido en el trono, Mardoqueo sería el rey de Israel, según los estudiosos. Es por eso que Mardoqueo no se inclina ante Amán. Es por eso que no le rinde pleitesía. ¿Cómo que hubiese sido el rey? La pregunta de Israel. Hay que recordar que el primer rey fue de la tribu de Benjamín. El primer rey de Israel fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Obvio que el segundo rey que viene a ser David se cambia a la tribu, que viene a ser de la tribu de Judá. Pero si no se hubiese cambiado, Saúl, obviamente los hijos de Saúl, Jonathan y tal, y los descendientes de él, Mardoqueo sería su descendiente, por lo tanto, él sería el rey de Israel. Los descendientes tanto de Saúl como de Agag se encontraron nuevamente, ambos exiliados, ambos vivían ahora en el imperio persa, ambos tenían poder, ambos eran hombres poderosos, pero Amán asciende mucho más.
y los recuerdos de una pelea de hace muchos años se le viene a la mente y su nuevo puesto lo usa para hacer el mal, para vengarse. Fin de la nota. Creo que con esta nota vamos a entenderlo muchísimo más por qué es ese odio, por qué es el motivo por la cual tanto uno lo odia y el otro obviamente pues no se le inclina, ¿no? Se conoce, ¿no? Sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos habían sido rivales, ¿no? Obviamente y el profeta Samuel pues lo descuartizó a su tatarabuelo de Amán, ¿no? Entonces obviamente había ahí una cólera. En el capítulo 4, en el versículo 1, Mardoqueo rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza al enterarse pues de este decreto, ¿no? Aunque Mardoqueo estaba angustiado por esto, recordamos también que su integridad había ocasionado esta situación. ¿Estuvo bien o no su actuar? Ahora lo que ocasionó puso en peligro a los judíos. Él clamó con grande y amargo clamor, pero no podría hacerlo cambiar de opinión, arrastrarse a los pies de Amán para salvarse a sí mismo o a su pueblo, ¿no? Ya no había marcha atrás. La plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos, es lo que menciona ahí, Mardoqueo sabía muy bien del motivo económico que había movido al rey Asuero a aceptar este plan, ¿no? Este plan malévolo. Esther explicó cuán difícil esto era, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, Mardoqueo accede ante su prima o ante su sobrina, prima, perdón, ante su prima Esther para que interceda o ante su hija, ¿no? Ella solo tenía permitido, ella no podía, era la reina, pero también vamos a ver algunas costumbres. Ella solo tenía permitido venir al rey cuando él la llamaba, y si ella venía por voluntad propia, podría ser ejecutada por el atrevimiento de acercarse al rey sin haber sido invitada. Aparentemente la vida de una reina de Persia no era una vida de gran intimidad, ¿no? Como pareja con el rey, ¿no? Esther dijo, yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días, 30 días, lo cual significaba que no había pues visto a su esposo por un mes completo, ¿no? No dormían juntos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte para los judíos, le dice Mardoqueo, ¿no? La confianza de Mardoqueo estaba en la fidelidad de Dios, no en la fidelidad de Esther, ¿no? Él sabe que Dios no abandonará a su pueblo, aun cuando los individuos lo abandonen a él, ¿no? Eh, en el versículo 15 al 17 del capítulo 3 dice, ve y reúne a todos los judíos, es la decisión que toma Esther, ve y reúne a los judíos, a todos los judíos, en el capítulo 4, perdón, ve y reúne a todos los judíos para que los que se hallan en Susa, y ayunad por mí. Jesús nos recordó que las batallas espirituales complicadas en ocasiones requieren de preparación especial, con oración y ayuno, ¿no? En relación a un caso de posesión demoníaca complicado en el tiempo de Jesús, él dijo, este género no sale sino con oración y ayuno, ¿no? En Esther, capítulo 4, versículo 12, le contaron a Mardoqueo las palabras de Esther, y Mardoqueo y Esther envían pues mensajes de ida y vuelta a través de un eunuco, ¿no? Del harén, porque una vez que Esther había entrado en la casa de las mujeres, nunca podría tener contacto directo con otro hombre, además del rey, ¿no? Estaba prohibido, ¿no? Vamos a leer el versículo 14, lo que le dice Mardoqueo, ¿no? Porque si permaneces callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirá de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino. Consideremos el dilema de Esther. Era contra la ley acercarse al rey sin ser llamado. Tal acto se castigaba con la muerte. Si se mantuviera callada, probablemente disfrutaría de una vida de lujo y comodidad. Podía vivir la vida de una reina o arriesgar su vida para salvar a su familia y a su pueblo. Ella calculó el costo y optó por prestar atención a los anhelos de su pueblo y de su corazón. En la revista Inside, en el año 97, la hermana Virginia Jensen dijo, hermanas, no creo que ustedes y yo estemos aquí en este momento único por accidente.
Creo que, como Esther de antaño, habremos venido al reino para esta hora, cuando nuestra influencia, nuestro ejemplo, nuestra fuerza y nuestra fe puedan permanecer como un baluarte contra la marea creciente del mal que amenaza con tragar nuestros hogares, nuestras familias y nuestros seres queridos. Fin del comentario. Este versículo, el versículo 14, es muy claro y quizás también duro, pero es muy realista que aplica también a nuestra época. Mardoqueo, al ver que al comienzo Esther quizás esté dudando de ir al rey, le hace recordar que si no va y permanece callada, quizás la ayuda venga de otra parte. El Señor efectuará de otra manera, otra forma, y ella perecerá porque para eso fue elegida reina. A veces nos creemos que por nosotros o a veces pensamos lo importante que somos, sin saber que si no cumplimos con lo que el Señor manda, buscará otro y hará el trabajo que supuestamente nosotros debimos hacer. Y al final le hace la pregunta, ¿quién sabe si para esta época tú has llegado a ser reina? En otras palabras, es verdad que eres hermosa, es verdad que eres bonita, pero también Dios ha influido. No olvidemos su mano divina. Tú has sido elegida para ser la reina, pero también para interceder. En Esther capítulo 4, versículo 16, habla que es preparada espiritualmente. Preparada espiritualmente, Esther se acercó al rey. Ella fue recibida por él e invitó al rey y a Amán a un banquete que ella había preparado. El rey feliz accede. Durante la fiesta se dio a conocer el complot de Amán y Mardoqueo recibió grandes honores. En el versículo 16 menciona, ayunad por mí y no comáis ni bebáis 3 días. El ayuno de 3 días es bastante tiempo. Si tu vida está en juego, quizás sea un pequeño sacrificio. Tal abstinencia combinada con la oración demuestra pues una gran fe cuando se necesitan milagros. Esther tuvo una actitud de valentía hacia su misión. Ella estaba decidida a ser obediente. No importaba el costo. Siempre se ha pedido hacer ayunos, no solo para ayudar a nuestro prójimo, sino para entender mucho más a Cristo. No se nos pide que sean 3 días, sino que sean como lo hacemos ahora. Capítulo 5. Vamos a ver ahora, veremos el actuar de Esther, ¿no? Pero para ello, vamos a leer. Dice, Esther tenía la fuerza que nace de la buena enseñanza. Le permitió decidirse a pedir a todos los judíos del reino que ayunaran y oraran con ella. Fue entonces cuando ella hizo una preparación personal luciéndose más hermosa, cuando entró a ver al rey. Con cada paso ella debe haberse preguntado, ¿extenderá él el cetro real? ¿Me condenará a muerte? ¿Me arrojará a la pobreza y al olvido? Ella se paró frente a él, joven y tranquila, sabiendo que era totalmente vulnerable. También sabía que había pedido ayuda a Dios y que estaba a punto de cometerse un gran error moral. Tenía que ser responsable ante Dios. Cada mujer en el mundo de hoy tiene responsabilidades similares a las que enfrentó Esther. Las circunstancias de cada vida son significativamente diferentes. Sin embargo, cada mujer enfrenta el desafío de ser fiel a los principios del Evangelio. Si quiere mejorar la calidad de su vida terrenal y hacerse digna de la oportunidad de progresar eternamente, ella debe comenzar por comprender quién es ella y que tiene un potencial magnífico como hija de Dios. Su meta entonces debería ser elevada. Es deber de cada una de nosotras ser una mujer santa. Tendremos metas elevadas si somos mujeres santas. Sentiremos que estamos llamados a realizar importantes deberes. Nadie está exento de ellos. No hay hermana tan aislada y su esfera tan estrecha que no pueda hacer mucho para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Eso lo dijo la hermana Barbara Smith. La hermana Cheiko Okazaki, voy a comentar también, está en un libro que ella escribió, se llama Aloha.
Dice lo siguiente con respecto a la historia de Esther. La historia de Esther nos enseña acerca de la fe. La calidad de la fe de Esther es realista. No se basa en sentimientos dulces o sentimientos bonitos. Ella sabe exactamente cuáles son los riesgos. Se enfrenta directamente a la posibilidad de morir como resultado de sus esfuerzos por ayudar a su pueblo. Esta es una situación de vida o muerte. Ella sabe que Dios la puede ayudar, pero no sabe si Dios la ayudará en esta situación particular. Es en ese contexto de duda e incertidumbre que ejerce su fe. El servicio es el segundo aspecto de la historia de Esther. Es muy significativo para mí, dice la hermana, que Esther ejerció su fe para realizar un acto de servicio. Habría estado a salvo en la casa del rey, especialmente porque su nacionalidad era un secreto, pero su deseo de servir a su pueblo era más fuerte que su deseo de seguridad y comodidad. Se arriesgó porque aceptó el servicio como su derecho y su responsabilidad. Fin del comentario. La hermana Cheik obviamente nos dice que debemos aceptar el servicio como derecho y responsabilidad. Si lo hacemos así, el servicio cambiaría, ¿no? Cobra significado el servicio. Es decir, tengo que servir sí o sí. Ese es el resumen, ¿no? En Esther, capítulos 1, 5, del versículo 1 al 5, el versículo 1 dice, Esther se vistió con su ropaje real y se puso pues en el patio interior de la casa del rey, ¿no? Esto requirió pues de una valentía especial porque el rey Asuero no tenía una buena reputación en cuanto al trato que daba a las reinas, ¿no? Ya lo había pasado pues a la reina Basti. Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado, dice para el rey, dice Esther, ¿no? Esther también mostró tacto al no hacer su petición de una manera brusca, ¿no? Quería primero ganar la confianza del rey, quería que Amán estuviera presente en el banquete para exponer su maldad. Los versículos del 6 al 8 del capítulo 5, la petición de Esther en el primer banquete. ¿Cuál fue? Que venga el rey con Amán a otro banquete. Ya lo prolonga, ¿no? Un segundo banquete que les prepararé, dice, ¿no? Y mañana haré conforme a lo que el rey me ha mandado, ¿no? Pudo haber sido que le faltó a Esther valor para presentar su petición y que haya usado los banquetes sucesivos, una táctica de repente para retrasar la petición. Muchos de nosotros somos indecisos a veces, ¿no? Pero en la indecisión de esa mujer hay algo más. Sin duda ella quería dar a conocer su petición, pero las palabras pues no le salían. De los versículos del 9 al 13 vemos la frustración de Amán contra Mardoqueo, ¿no? Después de un buen banquete dada por la reina, Amán se va y ve otra vez a Mardoqueo que no se levanta para saludarlo. En el versículo 9 dice, se llenó de ira contra Mardoqueo. Amán es un hombre vacío, siendo honrado por el rey, por la reina de Persia. La desaprobación de un hombre lo hace sentirse sin valor, Amán. Esta es una descripción certera de cómo las recompensas pues, del mundo son superficiales, ¿no? Estas inseguridades de Amán y la necesidad de ser reconocido por todos significa que él nunca podrá ser feliz. La intención de Dios es que esa necesidad de aceptación que todos tenemos sea llenada, suplida por Jesucristo. De esa manera, pues no habría vacíos en nuestras almas. Ahora vamos a leer en Esther capítulo 5, el versículo 11 al versículo 13. ¿No? Vamos a ver lo que nos dice ahí. Y les refirió a Amán, porque Amán llega a su casa enojadísimo, al ver, o en lugar de estar feliz, él llega muy enojado a su familia, está reunido a su familia, su esposa, sus hijos y amigos. Y dice, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con las que el rey le había favorecido y ascendido de posición y cómo le había honrado elevándole sobre los príncipes y servidores del rey. Y añadió Amán, el versículo 12, ¿no? También la reina Esther, ¿no? A ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí me dijo la reina que yo venga, o sea, yo al rey pues es mi amigo, la reina también es mi amiga tanto, así que me ha invitado a comer 2 veces, ¿no? Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey, o sea, tengo todo, todo tengo. Y en el versículo 13 por eso he puesto un corchete ahí, ¿no? O sea, línea roja, un corchete.
¿Cuál es el resumen del el versículo 13? Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey y que no se arrodilla ante mí. El problema de Amán no era Mardoqueo, era el vacío que había en su corazón. Cuando uno odia a otro, no es por la persona, no es por el hecho, no es por lo hecho por esa persona, es por el vacío que tenemos en el corazón, en nuestra vida, por la vida que llevamos, la vida que tenemos. Aunque resolviera el problema con Mardoqueo, no hubiera llenado el vacío de su corazón. Su corazón estaba vacío, su corazón necesitaba ser amado. Él creía que con los puestos altos que ocupaba sería feliz. Su corazón estaría tranquilo, pero se dio cuenta que no, que los puestos altos no llenan, que el mundo no llena, su economía estaba sólida, estaba buena, pero no era feliz, tenía de todo, pero tan solo un hombre, por no saludarlo, lo desestabilizaba, lo hacía temblar, lo hacía saber que su corazón estaba vacío. Obviamente, al mirar a Mardoqueo, miraba el pasado. Ese era el problema. A veces somos como Amán. Estamos muy bien económicamente, tenemos todo, nos va bien en la vida, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos comida, carros, ropa, vacaciones y la supuesta felicidad. Pero basta que alguien no nos salude, basta que alguien no nos hable, basta que alguien sonría más que yo, que se vea más feliz que yo, que lo vea que tiene menos que yo, pero que lo vea feliz, que quizás no tenga un carro, pero que sea feliz, que quizás no come en los mismos restaurantes que yo, pero que sea feliz, que gane menos que yo, pero que lo vea feliz, que use ropa de menor marca que la mía, pero que esté feliz. Eso es lo que martirizaba a Ama. Eso es lo que no le permitía ser feliz. Cuando se tiene el corazón vacío, las cosas temporales no llenan. Cuando nuestra vida espiritual está apagada, las cosas temporales son las que nos dominan. Hay un dicho que dice, el espíritu fue hecho para Dios y nada más que Dios puede llenarlo y hacerlo feliz. El capítulo 5 termina con los consejos con su esposa y amigos, con una familia y amigos así, los consejos que su esposa y sus amigos le dan a Amán, ¿no? Una familia así y unos amigos así no vale la pena tener. En lugar de aconsejarle bien, le aconsejan mal. Hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, les dicen, ¿no? La familia que te acompaña, ¿es la adecuada? A veces, porque hay familias y hay familias, ¿no? Porque le dijeron eso a Amán. O sea, por quedar por quedar estar de acuerdo solamente con Amán, le dice que hagan una horca, pues, ¿no? Algo absurdo, en lugar de decirle, eh, Amán, tranquilo, ¿no? Tienes todo, o sea, te muestra la felicidad, hombre, tranquilo, no te compliques la vida, hay que seguir adelante. Ellos no, ¿no? ¿Le estaban ayudando o lo quieren hundir a Amán? ¿Por qué no le dijeron que olvide a Mardoqueo? ¿Por qué no le dijeron que hablen con Mardoqueo, ¿no? ¿Por qué no ser su amigo de Mardoqueo? Tantas posibilidades de poder mejorar la relación en lugar de seguir, pues, empeorándola, ¿no? Empeorándola. En el capítulo 6, en Esther, capítulo 6, versículo 1 al 3, dice, pues obviamente ya empieza a actuar el Señor, vemos una noche de insomnio, ¿no? Se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas. Asuero dominaba sobre 127 provincias, pero no podía dominar 10 minutos de sueño. ¿Casualidad? ¿Casualidad que se le vaya el sueño? ¿O es que tenía que empezar a trabajar la obra que tenía el Señor? Había visto el Señor cómo el pueblo ayuna por el pueblo, cómo ora por ellos, cómo se arrepiente. Es momento de actuar. La fe ha sido probada. En Esther capítulo 6, versículos del 4 al 5, dice que Amán
en las cortes del rey, ¿no? Vamos a verlo. Y Amán había venido al patio exterior de la casa, ¿no? Temprano él viene todavía a ver los asuntos, porque en la casa del rey él era feliz, ¿no? Pero sin embargo, pues el rey había tenido había tenido insomnio y había leído en las crónicas, había encontrado acerca de Mardoqueo, ¿no? No fue coincidencia que Amán entrara al patio del rey en ese preciso momento, pues no fue coincidencia que Amán llegara en ese momento para pedir la ejecución de Mardoqueo, no fue coincidencia que el rey Asuero haya querido honrar a Mardoqueo en ese preciso momento, ¿no? He aquí, Amán está en el patio, le dijeron, ¿no? ¿Quién es él? Es Amán. Amán ha venido temprano. Mientras Amán va a solicitar que lo ejecuten a Mardoqueo, obviamente que el rey había tenido en su insomnio, había tenido una inspiración de poder, eh, obviamente, pagar el favor a Mardoqueo. Si este libro de Esther nos muestra algo, es que Dios dirige los asuntos del hombre, aunque el hombre no se dé cuenta. Dios sabe lo que está haciendo. Y en las cortes del cielo no hay coincidencias ni sorpresas. En el versículo 6 del capítulo 6 nos dice que el rey Asuero hace una pregunta a Amán. Dios permitió que la arrogancia, pues, y el orgullo de Amán fueran la causa de su humillación final, ¿no? Del versículo 7 al 9, la respuesta de Amán en cómo el rey debía honrar al hombre que agradara al rey. El versículo del 10 al 11, Amán debe dirigir el coro de alabanza, ¿no? Para Mardoqueo. Le pregunta el rey y obviamente a Amán, y Amán cree que es él el premio que va a recibir de parte del rey, sin saber que es Mardoqueo, ¿no? Y obviamente, pues cuando llega Amán, el rey Asuero dice, hágase todo lo que has dicho, pero con Mardoqueo. Qué difícil situación debe haber sido, ¿no? Vamos a ver en el versículo 11 del capítulo 6, ¿no? Y vemos ahí la imagen de cómo Mardoqueo, que está en el caballo, es paseado obviamente por Amán, ¿no? Y Amán tomó la vestidura y el caballo, y vistió a Mardoqueo y lo llevó en el caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él. Así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. ¿Qué pasó, Amán? Date prisa, toma el vestido y el caballo, le dice, ¿no? Como tú has dicho, ya hazlo así con el judío Mardoqueo. Hubiera sido bueno ver la cara que puso Amán en ese momento, ¿no? Ver que el rey aceptaba su consejo por completo, pero para dar honor a su archienemigo, ¿no? El hombre para el que había venido a solicitar la ejecución es proclamado y está en un nivel más alto que él, ¿no? La mayor humillación para Amán fue honrar a Mardoqueo públicamente. La humillación solo es humillación cuando es pública. ¿No? Los versículos del 12 al 14 vemos la lamentación, la advertencia y una salida apresurada, pues, ¿no? Hacia el banquete de Esther, ¿no? Apesadumbrado y cubierta, dice su cabeza, él regresa, ¿no? Amán enojadísimo, triste, ¿no? Esto significa que Amán pues actuó como si alguien, un muy querido, pues hubiera muerto, ¿no? De hecho, su orgullo había recibido un golpe de muerte, ¿no? Y su familia le dice, pues no lo vencerás, ¿no? Sino que caerás, por cierto, delante de él. Mientras están conversando, llegan los emisarios del rey, decirle, hey, vamos a la fiesta, ¿no? Vamos al banquete que ha preparado la reina. Ahora sí, la esposa de Amán, obviamente, mientras están conversando, los consejeros pudieron ver bien el futuro, ¿no? Amán no triunfaría sobre Mardoqueo, pero Mardoqueo sí prevalecería sobre Amán. En el capítulo 7, después de haber paseado en caballo y pregonado en alta voz como el rey honra a los que están con él, Amán llega humillado a su casa y su familia le dice que tenga cuidado con Mardoqueo, pero ya era tarde porque luego tiene que ir a la reunión hecha por la reina Esther, ¿no? El capítulo 7 del versículos del 1 al 4, vemos que Esther finalmente pues hace su petición, ¿no? Y vamos a ver lo que le dice, ¿no? En el versículo 3 y 4 dice, entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos y si le place al rey mi petición, es que se me conceda la vida y mi deseo, la vida de mi pueblo. Hasta ese momento, al parecer, el rey Asuero no sabía quién era esa mujer, me refiero
no sabía de dónde era. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas hubiéramos sido vendidos, me habría callado, porque tal adversidad no sería suficiente para inquietar al rey. Fue muy inteligente Esther, ¿no? Al decir esas palabras. En otras palabras, si nos han vendido para ser siervos, no, eso no hay problema, para ser esclavos, pero nos han vendido para matarnos, ¿no? Y por eso accedo. Esther, aún cuando por fin hizo su petición, mostró gran tacto, ¿no? No se identificó inmediatamente como judía incluida en la masacre, aunque Amán había escondido la identidad del grupo que quería masacrar, es decir, el rey no sabía el pueblo que sería aniquilado cuando le pidió a Amán, y tampoco el rey no sabía de qué pueblo era su reina Esther. Asuero era un rey descuidado, no le importaba saber de qué pueblos eran. Esther también mostró sabiduría en la manera que formuló su petición y apeló pues de una manera personal, sabiendo que todo lo que había hecho era agradar al rey, ¿no? Luego el rey pidió o le pide saber de quién fue esa idea, de quién fue la orden fue de él, pero la idea fue de Amán. En el versículo 6, Esther le identifica al culpable. Entonces tuvo miedo Amán delante del rey y la reina, dice, ¿no? Amán nunca se imaginó que Esther era judía. Ahora estaba delante del rey acusado justamente de planear el asesinato de la esposa del rey. Ahora se puede ver la sabiduría de Esther, ¿no? Al haber invitado a Amán a estos banquetes, ¿no? Aumentó el impacto tanto para el rey como para el mismo Amán, ¿no? En los versículos 7 y 8, la condena de Amán es sellada. Al enterarse, pues, de este plan macabro, el rey estaba lleno de ira, probablemente porque se había dado cuenta que Amán lo había embaucado para firmar el decreto de matar a los judíos. Y luego vemos cómo Amán cae, quizás involuntariamente, pues todavía encima, cae en el lecho de la reina, ¿no? De Esther. Y hace la pregunta, pues, al rey Asuero, ¿no? Dice, ¿querrás también violar a la reina en mi propia casa? Con tanto esfuerzo para suplicar por perdón, se metió en mayores problemas, ¿no? Ahora era acusado de violar a la reina Esther. Una historia judía dice que el ángel Gabriel empujó a Amán, ¿no? Para que cayera sobre el lecho donde estaba Esther, ¿no? Justo en el momento en que el rey regresaba a la habitación. Increíble, ¿no? Los versículos del 9 al 10, obviamente, es la ejecución de Amán, ¿no? Amán encontró su muerte en el mismo instrumento, pues, en el que tenía la intención de matar a Mardoqueo, ¿no? Van y le dicen que en la misma horca que él había preparado, maten a Amán. Cayó en su propia trampa, ¿no? Así termina la triste vida de un hombre que lo tenía todo, que era feliz, pero que por vanidad, por orgullo, por el vacío de su vida y por dar cabida a la ira y a la venganza, se hunde y es derrotado. En el versículo 10 del capítulo 7 dice, entonces colgaron a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo. El capítulo 8, los versículos del 1 al 2, dice, la casa de Amán es entregada a Esther, su posición pues es entregada a Mardoqueo, ¿no? El mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther, dice, la casa de Amán. Después de tenerlo todo, se queda sin nada más. Lo pierde todo, ni siquiera para su familia le dejó algo. Por su odio o dejarse guiar por su ira, lo pierde todo. Su vida desperdiciada después de haber estado en la cúspide, lo pierde todo. Los versículos del 3 al 6, la petición de Esther de salvar a su pueblo. Esther solicitó que fuera revocado el decreto en donde se ordenaba la exterminación de los judíos, aunque Amán había sido derrotado. El decreto del rey contra los judíos seguía en pie. ¿Cómo se podría preservar al pueblo de Dios cuando el decreto del rey no podría ser revocado? Aquí viene la pregunta. Los versículos del 7 al 14 dicen que el rey Asuero escribe un contradecreto permitiendo a los judíos defenderse en el día que se llevara a cabo la aniquilación. ¿No? Escribid pues, le dice, vosotros a los judíos como bien os pareciese. ¿No? El rey no podía revocar el decreto anterior, por lo que simplemente escribió otro decreto dando apoyo a los judíos contra sus atacantes. ¿No? Es verdad que Amán estaba muerto, pero sus consecuencias seguían vivas, se tenían que cumplir. Muchas veces se parece a nuestras vidas, ¿no? Cometemos horrores y así nos arrepintamos, las consecuencias se tienen que pagar o cumplir. El versículo 15 habla de la promoción de Mardoqueo. Eh,
Obviamente lo suben de nivel, de estatus. Mardoqueo, quien unos días antes su cabeza estaba en juego y había llorado por su pueblo, ahora es premiado, ¿no? Y recibe su recompensa temporal. En el versículo 17 viene una salvación para los gentiles. Dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, ¿no? Al ver cómo Dios trabajaba en beneficio de su pueblo, ellos querían la misma relación con Dios, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 17, lo vamos a leer. Dice, y en cada provincia y en cada ciudad a donde llegó el mandato del rey y su decreto, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día bueno. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. Eso es lo que quiere el Señor. Esos son sus propósitos. Esos son sus designios. Todos quieren ser judíos. La obra del Evangelio se hizo de una manera inesperada. En el capítulo 9 hablan pues de los primeros versículos acerca de la victoria con la ayuda del rey. El mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Los judíos definitivamente tenían sus enemigos, aquellos que deseaban destruirlos. Sin embargo, ellos tenían pues a alguien grande a su lado, el rey. Con todos sus recursos, con el rey a su lado, pues no importaba quién estuviera en contra. En los versículos del 11 al 17, por iniciativa del rey, Esther solicita la completa derrota de los enemigos judíos, ¿no? Si le place al rey, dice la reina Esther, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca los 10 hijos de Amán. Muchos han criticado a Esther por esto, diciendo que no tenía amor por sus enemigos, ¿no? ¿Por qué? Porque dice en el siguiente versículo, dice, colgaron a los 10 hijos de Amán. Hace años atrás, Saúl no terminó con el mandato dado de poder eliminar a todos los amalequitas. Pero ahora Mardoqueo lo llega a cumplir. Elimina a todos los descendientes de Agag. Luego se instituye la fiesta de Purim. Al principio es el principio de recordar la gran liberación de Dios. Es bueno, ¿no? Con demasiada frecuencia olvidamos sus grandes obras. En el capítulo 10, Dios, en su plan sabio y providencial, permite que su gente sea aprobada, ¿no? En ocasiones, severamente, no debemos suponer que los siervos de Dios serán exentos de problemas, porque las pruebas son parte del diseño de Dios. Las pruebas son parte del diseño de Dios. Eso lo vamos a ver la próxima clase también, ¿no? Las pruebas, sobre todo de Job. Fue una gran prueba para Mardoqueo. Él se rehusó a inclinarse delante de Amán y otros sufrieron por su negativa de ofrecer homenaje a Amán. Fue una gran prueba para Esther. Ella se enteró de la matanza programada y tuvo que acercarse al rey con valentía para presentar su apelación. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Ahora vemos en la diapositiva, he puesto toda la parte amarilla, es el imperio persa. Es inmenso. Hay que entender, para entenderlo, Esther y Mardoqueo vivían en Susa. ¿Dónde queda Susa? Lo he señalado con un círculo azul, la capital de Persia, ¿no? Símbolo de la forma en que la mayoría de los judíos vivirían durante los siglos siguientes, ¿no? Fuera de las tierras de su herencia prometida, fuera de Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Círculo al lado izquierdo rojo. Lejísimos, vivían lejísimos, ¿no? Imaginemos el pueblo persa, ¿no? Cuántos países fueran en la actualidad, ¿no? Es inmenso. Gobernar todo ese país en esa época sin tecnología como hay en la actualidad, qué difícil, qué difícil. Obviamente, en todos ese imperio, pues estaban los judíos por todas partes diseminados, de tal manera que el decreto era exterminarlos. Algo terrible, ¿no? Eso es lo que hemos visto. ¿Cuál es el resumen de la clase? La obediencia de la mujer como Basti. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Eh, una mujer, ¿hasta qué punto debe obedecer a su esposo? Ya lo leímos. Eh, ya hemos visto la importancia que es llevar un compañerismo adecuado. Luego también hemos visto la ira de Mardoqueo, ¿no? Al final su ira lo llevó a desenfrenarse, a perder el control. La enseñanza de Esther es que tenemos que usar los dones que tengamos. La belleza es buena, pero para buenos propósitos.
una mujer grandiosa que arriesga su vida por su pueblo, una mujer que sirve a su pueblo. Nuestras mujeres son así, son mujeres de fe, son mujeres de servicio, que les podamos dar más importancia a las mujeres, ¿no? Que podamos saber que ellas son de muchísima ayuda en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, que sean valoradas mucho más nuestras hermanas, ¿no? Esa es la enseñanza que podemos aprender del libro de Esther, ¿no? Que nuestras hermanas sean mucho más valoradas. Eh, Amán aprendió tardemente que un hombre es un tonto si toma pues como insulto algo que no tuvo la intención de serlo. Mardoqueo no estaba preocupado por Amán. Amán estaba preocupado por Mardoqueo, ¿no? Y eso lo vemos en un mensaje que dio el elder Maxwell, ¿no? Dice, la vida y su curso les darán su porción de adversidad. Y eso tiene que ver con la clase de hombres que debemos ser. Acepten la adversidad sin enojarse o amargarse y, al hacerlo, habrán dado testimonio de una forma única y duradera. Lo vuelvo a repetir la parte final. Acepten la adversidad sin enojarse o amargarse y, al hacerlo, habrán dado testimonio de una forma única y duradera. Qué gran enseñanza que hemos tenido el día de hoy con respecto al libro de Esther. Me he sentido fortalecido saber de que también las mujeres pueden y son, hasta el día de hoy, conocemos muchas heroínas. Quizás sus nombres no figuran así como Esther, pero quizás todas en nuestros hogares hemos conocido a esas heroínas, ¿no? A nuestras esposas, a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras cuñadas, nueras, primas, sobrinas. Todas ellas en algún momento son heroínas. Entonces valoremos, ¿no? Nuestra iglesia es eso. Tenemos hermanas y valoremos que gracias a ellos también podemos ser salvos. Gracias, mis amigos, por acompañarme en esta hermosa clase que hemos tenido y espero que les pueda ayudar y les pueda servir y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.